Buenas tardes. Hoy, 23 de julio de 2026, es Negocio Real, el canal que hablamos de empresas reales, negocios reales y decisiones reales. Como sabéis, de lunes a viernes a las 7 tenemos nuestro programa donde comentamos dos apartados. El primero siempre dedicado a dos noticias y luego desarrollamos el caso del día. Hoy os voy a comentar la primera noticia del periódico Cinco Días que habla de Marriott se alía con Catalonia para desarrollar dos nuevos resorts, todo incluido en Jamaica y Tanzania. ¿Por qué los comento yo esta noticia? Así como he comentado ayer o antes de ayer un exit del Grupo Meliá de Cuba, para que no olvidarnos que el mercado está continuamente en movimiento. En cuanto uno sale, otro está entrando en mercado y creciendo el negocio. Entonces, la compañía hostelera ha reforzado su colaboración con Catalonia Hoteles y Resorts y firmó el pasado miércoles nuevos acuerdos para el resort con destino vacacional y de grande atractivo como Jamaica y Tanzania. La nueva colaboración de ambas cadenas permite la apertura de un resort de Marriott Hotels en Montego Bay y la incorporación de Autograph Collection Hotels en Zanzíbar. Esto creo que es una gran noticia para la cadena Catalonia en conjunto con Marriott. Significa que están bastante atentos a las oportunidades, mucho más el tema vacacional que sigue en gran crecimiento. Pensar que hay otros acuerdos en el Caribe que Cataluña en los últimos años estuve desarrollando y desde julio de 2022 ha firmado otros acuerdos y actualmente tiene más de 14 hoteles de las marcas de lujo TRS y Gran Paladio situadas en México, República Dominicana, Jamaica, Brasil y sus 94 millones de clientes registrados en su programa de fidelidad. Con lo cual veis que el Grupo Cataluña lleva muy en serio también la estrategia de negocio de entrada en nuevos mercados y garantizar que está updated a nivel de los nuevos atractivos del sector del turismo. Cambiamos de sector de actividad. La segunda noticia es del periódico Cinco Días también. Y el titular es Repsol gana 2.200 millones por el auge de refino y refuerza remuneración de sus accionistas. Esencialmente comenta que el negocio industrial y el negocio industrial representa un margen fino que impulsa resultados de la compañía y la fuerte generación de caja permite que la petrolera reducir la deuda neta en más de 1.100 millones. Y con eso lanza un nuevo programa de acciones por 500 millones y prevé lanzar otro en octubre. A ver, ¿por qué traigo esta noticia también? Veis que en el sector energético, que he hablado de Iberdrola, que entre en otro mercado, ahora estoy hablando que Repsol está cambiando la estrategia. Al final, cada empresa tiene que ir gestionando sus activos y sus ventanas de oportunidades, ¿no? Aquí claramente el avance por parte de Repsol fue impulsionado por el negocio industrial, con beneficios por el incremento de los combustibles y la ampliación del margen de refino, y esta división aportó un resultado ajustado de 1.243 millones en el segundo trimestre, frente a 103 millones en el anterior, por lo cual veis el salto que ha dado de un año a otro en periodo homólogo. Esto es muy relevante y lo vamos a analizar porque esto también va a ser el caso de hoy para entendermos el porqué de estos saltos en Repsol y que esto puede pasar en otro negocio cualquier, no solo en negocio de energía, puede pasar también otro tipo de negocios y por eso lo comentamos aquí. En conjunto del semestre, su contribución se elevó a 1.600 millones frente a 235 millones el primer semestre de 2025. Los mismos saltos que comentaba antes. Voy a comentar también algunos indicadores de la noticia, que dice que el indicador de margen de refino en España se situó en 14 dólares por barril, más del doble de los 5,9 dólares registrados en un año antes.
y el margen químico aumentó 72,9% hasta 569 euros por tonelada. Como veis, hay aquí unos saltos muy grandes que tenemos que analizar y ver las casuísticas de una empresa en estas situaciones, ¿vale? Y alguna información adicional también, el precio medio del Brent alcanzó $103,8 por barril durante el segundo trimestre, un 52,9% más, mientras que la media del semestre se situó en $92,3, un 28,4% arriba, por encima del periodo de 2025, ¿vale? Luego hay otras líneas de negocio como la área de exploración y producción. Obtuvo un resultado ajustado de 371 millones entre abril y junio, un 18,9% más, que está muy bien también. Y el conjunto del semestre alcanzó 673 millones, un 6,7% más. A nivel de negocio de electricidad de Repsol, aumentó un 30,7% en el trimestre hasta 2.463 gigavatios hora, mientras que las ventas de gasolina y gasóleo en su red española crecen un 2% durante el conjunto del semestre y la comercialización de electricidad un 30%. Bueno, estoy dando todos estos datos para que tomáis conciencia del entorno que se está girando Repsol el año 2026 y comparando con el año 2025, que estábamos en un escenario macroeconómico diferente. Si queréis poner vuestros comentarios de por qué creéis vosotros este cambio, esto cómo afecta a nivel de gestión de Repsol, cuál es la visión estratégica que el Consejo tendrá que tener en cuenta en estas líneas. Pensar esto, tipo de variaciones en cualquier negocio que no sea energía de vuestro día a día, que sea impactado por factor macro. Hemos hablado aquí los últimos días, otros negocios impactados por lo mismo, y mirar cómo, qué comportamiento a nivel de gestión y dirección hay que tener en estas circunstancias. Comenta también que esta fortaleza de caja permitió a Repsol reducir su deuda neta desde los 4.200 millones a cierre de marzo hasta 3.667 millones a finales del mes de junio. Y que las inversiones alcanzaron 1.900 millones de euros durante el semestre, un 17,2% menos, que también es relevante, que sigue habiendo inversión, pero es un poco menos, mientras que las inversiones netas disminuyen un 38% hasta 1.100 millones de euros, ¿vale? Son cifras aproximadas. La compañía mantiene su compromiso de distribuir entre un 30 y un 40% del flujo de caja de las operaciones, combinando dividendos en efectivo y amortizaciones de acciones. Por lo tanto, un programa también de recompra de esas mismas acciones. Bueno, esta es la noticia del día, la segunda noticia, que pensé ser interesante trasladar también al caso del día. El caso del día es relacionado y el titular es: el error más peligroso después de presentar unos resultados récord, ¿cuál será? Por lo tanto, cuando en una situación de estas estamos presentando resultados récord, porque las cifras son bestiales, hay que plantear una pregunta. Imaginemos que eres el CEO de Repsol, que presenta unos resultados espectaculares, os beneficios que superan 2.200 millones, que el EBITDA prácticamente se multiplica, la deuda cae, la caja aumenta, los accionistas están encantados, la prensa habla de un semestre histórico y ahora viene la pregunta difícil. ¿Cuánto de ese éxito es realmente mérito de la empresa? ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué ha pasado en Repsol con independencia de una noticia muy buena, que es indiscutible? ¿Cuánto de ese éxito realmente es mérito de la empresa? Pues si no respondes correctamente, puedes tomar decisiones equivocadas durante los próximos años en tu negocio. Hay que analizar y entender los impactos de esta noticia. Hay un dato que me llama mucha atención: el margen de refino prácticamente se ha duplicado. El precio del petróleo Brent ha subido más de un 50% durante el trimestre, es decir, una parte muy importante del crecimiento viene provocado por un entorno de mercado extraordinariamente favorable,
Y esto ocurre en muchísimos sectores. Una constructora se puede beneficiar de porque bajan los tipos, una empresa exportadora porque cae el euro, una tecnológica porque parece una nueva regulación, una inmobiliaria porque sube el precio de la vivienda. Lo que pregunto es, ¿estamos gestionando mejor o simplemente navegando con viento a favor? ¿Vale? Pensarlo un poco y hacer vuestros comentarios en el chat y también vuestros comentarios o vuestras sugerencias de cómo abordar esta situación, cómo analizarla y cómo veis que serían las decisiones que había que tomar. Bueno, cuando los resultados mejoran, muchos creen inmediatamente que la empresa ahora vale más, pero no puede no ser cierto, puede ser, puede no ser, porque existen dos tipos de crecimiento. El crecimiento provocado por la empresa, porque la empresa se ha preocupado y tiene un mejor producto, o tiene un mejor desempeño comercial, o una mejor productividad, incluso una mejor gestión y una mayor eficiencia. Ese crecimiento suele permanecer porque es orgánico y está dentro de un plan de crecimiento orgánico de la empresa. Por lo tanto, es un crecimiento provocado por la misma empresa. Luego existe el crecimiento provocado por el mercado, que es una subida de precios, una bajada de costes, una regulación favorable, que en algunos sectores he hablado de eso en el pasado, un cambio geopolítico, un tipo de cambio favorable, ¿vale? Y también el coste de materias primas, la variación que tiene, puede provocar un crecimiento favorable, pero que puede ser momentáneo, puede ser temporal por una ventana temporal de tiempo que casi siempre nosotros no controlamos, que es un factor macro externo que nosotros no controlamos. Entonces, la pregunta que hay que hacer a mejor que hacer el consejo de Repsol, que son personas con mucha estrategia y tienen una visión de negocio y saben muy bien cómo gestionar, ¿qué parte del crecimiento habría ocurrido igualmente aunque nosotros hubiéramos hecho nada diferente? Significa, si no hago nada y ha provocado un crecimiento, ¿qué ha ocurrido? Y también al revés, qué parte de ese crecimiento es provocado por circunstancias macro de mercado y qué parte de ese crecimiento es provocado por iniciativas que hemos puesto en marcha en nuestro plan interno. Y para esta respuesta puede haber varias líneas que toquen nuestra estrategia. Imaginemos dos empresas. Las dos con incremento de su beneficio un 30%, las dos con el mismo incremento de beneficios igual. La empresa A ha automatizado procesos, ha reducido tiempos, ha desarrollado nuevos productos y ha ganado cuota de mercado. Está claro el escenario de la empresa A. La empresa B simplemente vende exactamente lo mismo, pero el mercado ha subido los precios un 40%, las dos presentan el mismo beneficio, pero las dos empresas no valen el mismo, como es lógico. Una está tomando vientos a favor de una ventana temporal, la otra está trabajando internamente en su plan de crecimiento y puede beneficiar parcialmente o no de otros vientos, pero es su trabajo orgánico. Pues, ¿qué haría un SEO en esta situación? Lo primero es separar el crecimiento interno del crecimiento externo, que es justo lo que acabo de comentar, y haré un análisis muy sencillo. ¿Cuánto del beneficio viene por decisiones nuestras, internas, y cuánto viene provocado por el mercado? Porque el primero probablemente va a permanecer en el tiempo porque es gestionado por nosotros internamente y es sostenible en el tiempo. Y el segundo probablemente desaparecerá porque es una ventana temporal, como comentaba antes. Después haría una segunda reflexión que es, ¿qué ocurrirá cuando el mercado vuelva a la normalidad? ¿Seguiremos siendo igual de rentables? ¿Cómo se estrecha esa ventana de beneficios del factor macro? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo gestionamos esa transición? ¿Vale? Y estamos preparados para ese estrechamiento de ventana. ¿Qué hemos hecho para intentar aprovechar ese evento de cola no controlable que nos viene? Y no pensar en eso cuando se van a querer los crecimientos, el margen, todo. Hay que pensarlo, hay que aprovechar ese momento favorable. Convertir un ciclo favorable en una ventaja permanente. Yo creo que este es bastante difícil porque
Habitualmente nosotros estamos acostumbrados a controlar los elementos internos que tenemos y cuando vienen estos ventos favorables, los aprovechamos de inmediato, pero el tiempo de reacción no suele ser muy rápido, porque somos humanos y a nivel de gestión tenemos que entender la fuerza del viento y el timeline de ese viento para tomar medidas. Pero es muy importante convertir ese ciclo favorable en una ventaja permanente de negocio. Si hoy gano más gracias al mercado, tengo una oportunidad extraordinaria, pero puedo utilizar esos beneficios para hacer lo que tengo pendiente de hacer. Ya que tengo beneficios extraordinarios de un factor externo, voy a usarlos para estructurarme mejor para el periodo siguiente, que puede ser de más crecimiento aún, o que puede ser un mal momento de mercado y de economía o de la propia empresa. Entonces hay que reducir deuda, como están haciendo, que me parece muy buena decisión, invertir en procesos de inteligencia artificial para eficientar temas de procesos internos, mejorar productividad, formar más al equipo, ganar más cuota de mercado, es decir, convertir una ventaja temporal en estructural. Y eso depende esencialmente de vuestras decisiones de vosotros como dirección de vuestros negocios, empresas y de vuestros emprendimientos de generar vuestros propios negocios, ¿no? Yo creo que la gran enseñanza es las empresas no se demuestran durante los años malos, y eso ya lo sabemos que tenemos que aguantar, pero tampoco durante los años buenos. Se demuestra saber cuando distinguimos el mérito propio de la suerte del mercado. Y eso es muy importante, ¿vale? Y esto es más frecuente que imaginamos, ¿vale? Si pensáis en dos o tres casos ya comentados aquí, entre el sector inmobiliario, el sector de energía, el sector de hospitality, en varias regiones, el sector automotivo que lo comenté mucho, ¿vale? Todos los factores nos pueden causar vientos favorables o frenazos que no esperamos, ¿vale? Conclusión, quizás dentro de 2 años los mares de refino vuelvan a niveles normales y eso puede ocurrir. Ya veremos con las guerras de Oriente Medio, con la política del estrecho, qué va a pasar. Pero lo importante es responder una pregunta. ¿Habrá aprovechado Repsol este ciclo extraordinario para ser una empresa mejor o simplemente habrá disfrutado de un buen momento? Yo estoy convencido que lo está aprovechando y está dando además indicaciones de que está tomando medidas de recompra, de reducción de deuda, de reestructurarse, ganar oxígeno. Eh, pero, ¿qué opináis vosotros? Dejadme en los comentarios. Y ya sabéis, los buenos directivos celebran los resultados, los grandes directivos primero averiguan por qué se han producido esos resultados, ¿vale? Pues os dejo el día de hoy, dar las gracias por vuestro tiempo y nos vemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.